La Academia Nacional de Medicina inicia hoy una serie de 3 conferencias vinculadas a la celebración del Día del Patrimonio. Hoy el académico Hamlet Suárez se referirá al doctor Manuel Quintela en el desarrollo de la otorrinolaringología en el Uruguay. Quiero destacar que quien hará la presentación sintetizó en su vida profesional el sueño de Quintela, pues su aporte a la especialidad ha incluido los 3 pilares conceptuales del universitario: la excelencia en la asistencia, la docencia y la investigación. Muchas gracias, Hamlet, y te escuchamos. Bueno, Graciela, un placer. Primero de todo, un agradecimiento a los compañeros de la Academia de Medicina. Yo no soy un historiador de la medicina, sí el vínculo con Quintela, y por lo cual me correspondió, es, digamos, que soy vinculado por la misma especialidad. Y antes de empezar, quisiera hacer un agradecimiento especial a quien fue un poco mi referencia en la búsqueda histórica de la vida y la actividad de Quintela, de Manuel Quintela, que fue el doctor Milton Ricci, que fue un historiador de la medicina, y que dedicó mucho de su vida a varios aspectos del conocimiento del quehacer médico en el Uruguay y en el mundo, y es un colega otorrinolaringólogo fallecido recientemente, así que un agradecimiento especial que me parece de orden tenerlo. Entonces, en el marco de hablar de Manuel Quintela en el campo de la otorrinolaringología, me pareció prudente, dado que va a haber, digamos, oyentes de distintas disciplinas y distintas áreas de la vida nacional, ver el campo de una persona que inicia una especialidad médica en el país. ¿En qué entorno se dio? En el entorno social, político, científico del Uruguay y del mundo. Entonces, hablemos del origen. El origen de la familia primero era Quintelia, con 2 L de apellido, de origen de Portugal. Su abuelo, a principios del siglo XIX, por razones económicas, que empiezan a ser frecuentes en Europa de esa época, y en ese sentido, desde Portugal, hace un plan de viaje en barco, como se hacía en esos momentos, hacia el Brasil. Con toda su familia, embarca desde un puerto portugués, 66 días de viaje, y su destino, como les decía, es el Brasil, donde soñaba desarrollar, digamos, producción agropecuaria, y entonces, llegando a las costas de Río Grande do Sul, tiene un evento que parecería haberle cambiado la vida, que es que su barco es atacado por piratas, con lo cual le despojan de todas sus pertenencias, salvo la presencia de una moneda de oro. Una moneda de oro que el abuelo de Quintela tiene la precaución de tragarla. Esa moneda, cuando es recuperada, sirve para, digamos, generar la posibilidad de comprar un campo en Río Grande do Sul. Y ahí desarrolla su vida, el abuelo de Quintela. Desarrolla su vida, produce en el campo, tiene su familia, sus numerosos hijos, y uno de sus hijos, Julián Quintela, el padre de Manuel, migra hacia el Uruguay. Ahí pierde la L del apellido y queda la familia interpretado como familia Quintela. Tiene 8 hijos, de los cuales en el departamento de 33, donde se instala, nace y hace toda su producción agropecuaria, nacen los 2 hermanos Quintela, Casaña,
Julián Quintela era casado con una descendiente francesa, Ernesto Quintela y Manuel Quintela. Manuel Quintela, ambos dos son aportantes al inicio de la Facultad de Medicina de conocimiento, de desarrollo de trabajo. Manuel como otorrinolaringólogo, Ernesto, que fue otorrinolaringólogo también, pero se destaca en ciencias que tiene Uruguay y que desarrolla la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina. Un poco una vista rápida, un recorrido rápido a la vida de Manuel Quintela. Como decíamos, nace en 33, en 1865 son 8 hermanos. Es enviado a Montevideo a estudiar el Colegio Pío primero y luego en la Sociedad Universitaria, que era en realidad bastante la antítesis del Colegio Pío. Era una sociedad con influencia masónica, bastante anticlerical en la época. Es estudiante de medicina en 1886 y ya ahí se involucra con un compromiso político. Él fue, digamos, un militante del Partido Nacional y participa como practicante del batallón Rufino Domínguez a los 21 años, participante en la Revolución de Quebracho. Se va a formar como médico luego de recibido a Francia. En Francia está más de un año y algo, y hay algunas cartas que se han logrado de Manuel Quintela a su familia, sobre todo a sus hermanas, diciendo que nunca se termina de adaptar al ser de la colectividad francesa y de los médicos. El estilo de comunicación no se logra adaptar. De todas maneras, él absorbe conocimiento de los lugares donde está en Francia y vuelve al Uruguay. Vuelve al Uruguay donde conoce a Luisa Castro, la que va a ser su mujer. Se casa en 1894 y tiene 2 hijas mujeres, 3 varones, de los cuales Ulises fue también otorrinolaringólogo. En 1894 le reconocen la posibilidad de tener una policlínica de la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Maciel. Y en 1897 recién se instala el servicio de otorrinolaringología. En realidad estamos viendo ahí la génesis nacional, y ahora vamos a ver por qué digo nacional, de la otorrinolaringología. Es el jefe de servicio luego que en el año 1900 el Consejo Universitario lo nombra profesor de otorrinolaringología, es decir, se instala el departamento y la cátedra de otorrinolaringología y es profesor durante 34 años. Y tiene una proficua actividad universitaria, de la cual es decano durante 2 periodos, de 1909 a 1915 y 1921 a 1927. Este es el entorno general que vamos a desarrollar un poco de la vida de Quintela. Pero, ¿cómo era el mundo esos años? ¿En qué contexto histórico Manuel Quintela desarrolla? Primero, es la época de las revoluciones liberales en Europa, donde se hacen cambios sociales de concepción política importante. La revolución industrial, que es fundamental en todo lo que es el cambio de la matriz productiva del mundo en ese momento. En 1861 y 65 se producen las guerras de la secesión americana que generan cambios también sustanciales en la concepción social del país del norte. Frente a muchas de estas cosas, sobre todo en respuesta a la visión de la revolución industrial, Marx desarrolla en esa época los conceptos de socialismo científico y materialismo histórico. En lo regional, en 1865-1870 es la revolución de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y contra Paraguay. Y también
en 1879 y 1883, Chile contra Bolivia, la guerra del Pacífico por la guerra del guano y el salitre. Y después ya, en la época más adulta de Quintela, es en 1914-18 una de las guerras más fratricidas que se conocen, que fue la Primera Guerra Mundial. Así que uno ve, en el entorno de lo que fue todo el periodo de la vida de Quintela, que hubo elementos muy parecidos a los actuales, los conflictos del hombre, los conflictos bélicos, los conflictos de fuerza, y entonces hay gente, intelectuales, que hacen interpretaciones de esto, y quiero hacer hincapié en el concepto que Nietzsche, nacido en 1884 y muerto en 1900, genera el análisis del conflicto del hombre, el conflicto por poseer en esa tesis de la voluntad del poder que dio pie al desarrollo de uno de los pensadores filosóficos más importantes de ese siglo. El Uruguay, ¿cómo era el Uruguay de Quintela, de la época de Quintela? En 1860 había 223.238 habitantes. En 1908 ya superaba el millón 42.000 habitantes, es decir, el país crecía por inmigración fundamentalmente. Produce en este periodo de 1876 y 1879, la dictadura de la Torre, se produce la revolución nacionalista, el periodo de Juan Iriarte Borda, Aparicio Saravia, Diego Lamas. En 1897, 25 de agosto, es el asesinato de Iriarte Borda. Es decir, son momentos muy difíciles del Uruguay, de los cuales Quintela, como vimos anteriormente, actividad política ya. En 1903 es la primera presidencia de José Valle y Ordóñez, y en 1904 se produce en la batalla de Masoller la muerte de Aparicio Saravia. Pero pasan elementos importantes en lo que es la identidad del país, en la Constitución. Entre 1907 y 1912 se genera la ley del divorcio, se establece en 1916 la enseñanza gratuita, en 1927 solo superado por Finlandia, que ya lo tenía establecido, el voto femenino, que se concreta recién en las elecciones de 1938. Y en la esfera cultural, digamos, para darle entorno de identidad al país, lo que era la actividad social, política, la aparición de un fuerte componente cultural de distintas ramas. José Enrique Rodó, Herrera y Florencio Sánchez, María Eugenia y Carlos Vaz Ferreira, Juan Manuel Blanes, Figaris, Parrada, Fabini. Todos conocemos estos nombres que nos han dado identidad y son, digamos, coetáneos de más o menos de la vida de Quintela. ¿Cómo era la ciencia en el periodo de Quintela? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasaba alrededor de la ciencia? En esa época se creó el desarrollo de la termodinámica, por ejemplo, los conceptos de entropía. Maxwell generó los conceptos de campos magnéticos en la electricidad y Boltzmann la mecánica estadística. Es decir, que generaron conceptos básicos de lo que van a ser varios elementos de la ciencia fundamentales. Y en la biología especialmente, también Schwann y Schleiden formulan la teoría celular. Ellos dos desarrollan esto que fue tan importante en la concepción, el inicio de conceptos más profundos en biología. Darwin genera la teoría de la evolución, digamos, establece todos los conceptos básicos que hasta nuestra época son varios. Luis Pasteur, la naturaleza microbiana de las infecciones. Mendel, las leyes y los conceptos de la herencia. Pavlov, digamos, todos los conceptos de reflejo condicionado, y después Ramón y Cajal, con el descubrimiento de la neurona, recibe el premio Nobel de 1906. Y Fleming, ya un poco más tarde,
en la última etapa de la vida de Quintela, digamos, hace el descubrimiento de la penicilina. Eso fue el entorno de la vida política, científica del mundo y de Uruguay en la que vivió Quintela. ¿Cómo era la otorrinolaringología de la época? Por supuesto que era bien diferente. Eran aparatos para poder oír mecánicos, que amplificaban en forma mecánica. Mira, esto que estamos viendo ahí era cómo se extraían las amígdalas de una manera violenta, con anestesia local. Métodos que no hasta hace demasiado tiempo se siguieron utilizando, hasta mediados del siglo XX, y surgieron personajes de la otorrinolaringología que dieron un avance fundamental, como Politzer, que hizo los conceptos básicos sobre la disfuncionalidad de la trompa de Eustaquio, como génesis de la otitis media. Samuel Rosen, que fue un adelantado en los conceptos de la otología y de la cirugía otológica. Julius Lemper, que nació entre 1821 y 1968, que fue un avanzado en el desarrollo de la otología también, y Chevalier Jackson, que fue el que empezó, digamos, y desarrolló y hizo todos los conceptos básicos de la endoscopía laringea, esofágica y bronquial. ¿Y cómo eran los contemporáneos? ¿Quién estaba con Quintela? Bueno, cuando Quintela empieza, había un otorrinolaringólogo en Uruguay, Eugenio Estresino Casanelo, que vivió entre 1853 y 1910. No nació en Uruguay, nació en África. Se formó en Nápoles y se vino a Uruguay. Su renombre fue porque hace la primera laringectomía por cáncer de laringe en toda la América Latina en 1886. El Uruguay, la medicina, los grupos médicos en Uruguay estaban bastante separados, estaban divididos. Casanelo pertenecía al grupo que le llamaban de los napolitanos, que recibía críticas y no sabemos muy bien históricamente a qué estaban destinadas las mismas, pero, digamos, no tuvo una relación, digamos, que sea conocida con Quintela, pese a haber desarrollado, como decíamos, la primera cirugía de exéresis laringea en toda América Latina. Quintela tiene una muy buena relación con Alfonso Lamas, que como cirujano le abre el camino para poder desarrollar la especialidad en el Hospital Maciel. Como decíamos, en 1894 se encarga de la asistencia otorrinolaringológica en el Hospital Maciel, se le otorga el servicio en 1897, y en el decanato de Alfredo Navarro, en 1904 y 1907, ya Quintela es profesor de otorrino. Y inicia la escuela, es decir, es el gestor de la Escuela Otorrinolaringológica del Uruguay. El primer cuerpo docente tenían como asistente a Luis Hijos y a Jaime Llaneto. El jefe de clínica era Juan Carlos Mullo y el jefe de laboratorio Jaime Llaneto. Es decir que muchos nombres de estos de toda la historia del siglo XX de Uruguay, en hijos y nietos, digamos, haciendo una continuidad de la especialidad a través de distintas familias. La asistencia del Hospital Maciel es tan relevante para, pensemos en la población de Uruguay, que superaba apenas el millón de habitantes pasado el inicio del siglo, se atienden 28.200 pacientes hasta 1919. Es el centro donde se atiende toda la especialidad de otorrinolaringología. Sus compañeros fue Juan José Coppola, uno de sus, digamos, colaboradores más importantes, que fue el primer otorrinolaringólogo que trabaja en el Hospital Militar. Pascual Vero, que fue un excelentísimo otorrinolaringólogo, pero que además, Milton Ricci destaca un hecho muy particular y anecdótico. Pascual Vero se había destacado y era absolutamente conocido porque se hizo millonario con la profesión. Era millonario, tenía 3 Rolls Royce, 3 autos Rolls Royce con un chofer cada uno,
Dos de ellos Rolls Royce se los habían hecho especialmente para él, y además fue novio de la misma señorita durante 42 años sin casarse. Es decir que tuvo una cantidad de aspectos que fueron resaltables y un poco anecdóticos de la vida de Pero. Estuvo muy vinculado y fue un colaborador muy importante para Manuel Quintela. Y Pedro Martino, que fue, digamos, el completó uno de los tres conocidos, digamos, colaboradores de Manuel Quintela. Y entonces se produce ahí un elemento muy importante en la estructuración de la carrera académica dentro de la clínica otorrinolaringológica, que fue que durante el decanato de Alfredo Navarro se generan todo el concurso de agregatura, en el cual Manuel Quintela, en la estructuración de los reglamentos, es un hacedor importantísimo. Y el primer agregado que tienen fue realmente el gran maestro de la otorrinolaringología uruguaya, que fue el profesor Justo M. Alonso, que vive entre 1886 y 1974, y realmente desarrolla sobre la otorrinolaringología, sobre todo la laringología, conocido mundialmente por el desarrollo de técnicas de cirugía de laringia en todo el mundo. Manuel Quintela también desarrolla la esofagoscopía. Es reconocido el hecho de que hace la primera extracción de un cuerpo extraño del esófago en 1905, hace la primera laringectomía por cáncer de laringe en 1905, eran enfermos que tenían muy mal pronóstico, acuérdense, la mortalidad por infecciones posoperatorias era enormemente alta, y también participa activamente en el desarrollo científico, en su expansión, en el tercer Congreso Latinoamericano como presidente de la sección de cirugía. Y quiero hacer dos anécdotas importantes. La historia de Elvira. Elvira era una niña de 2 años. En su casa lo llaman a Quintela porque tenía una otomastoiditis, y los enfermos con otomastoiditis y los niños hacían o lo que se llama el absceso de Besol, que evadía la mastoides, iba al cuello y morían por infecciones y por celulitis de cuello, o hacían abscesos extrameningios o meningios. Es decir, que era una situación totalmente grave. Quintela, la mastoides y el tímpano, Quintela, agubia y martillo, le hace una mastoidectomía en el domicilio y le salvó la vida a la niña de 2 años, lo cual vivió y se lo reconoció a través de su vida. Quintela tiene enorme cantidad de procedimientos en domicilio para tratamiento del croup distérico, utilizando tubos de Dwyer y salvando la vida de muchas personas que morían por asfixia, por difteria. Es decir, que tuvo una actividad, sobre todo en las primeras etapas, cuando estaba menos involucrado en lo que era la actividad académica, ¿no? En la construcción institucional, en la Facultad de Medicina, es participar en 2 decanatos, 2 periodos de decanatos. Se hace la ley en 1910 de edificios universitarios. Es el principal hacedor en el inicio de las cátedras de anatomía patológica, radiología, histología, embriología, de un par de clínicas médicas y el laboratorio central. Él se diferencia de la publicación que había en esa época, que eran los anales de la universidad, porque la consideraba un poco de una revista poco científica y más de divulgación, y genera los anales de la Facultad de Medicina, aún vigente hoy y luchando por su supervivencia. Los reglamentos docentes de la agregatura, que fue tan importante en esa primera parte del siglo XX para la Facultad de Medicina. Y en 1926, su inicio de su gran obra creadora es la comisión honoraria encargada de la construcción del Hospital de Clínicas. Su producción científica fue en congresos, era la manera como se divulgaba mucho el conocimiento en ese momento, congresos rioplatenses, en una revista binacional argentina y uruguaya, también que él fue muy importante en su creación. Todas las divulgaciones que hizo sobre las técnicas para la extracción de cuerpos extraños bronquiales,
y después en el desarrollo de la Revista Latinoamericana de Pediatría. Su última publicación, Osteoradionecrosis, en la revista de Otoneurooftalmología Argentina. Actividad social y política, tuvo 2 periodos de decanato, fue diputado por el departamento de 33, por el Partido Nacional, y tiene una actividad política que la destina mayormente al vínculo y a tratar de fomentar el incremento de la calidad asistencial y académica de la Facultad de Medicina. Importante el principio del médico, que se transforma en asociación médica y por último en el Sindicato Médico del Uruguay, así que tiene un compromiso en lo que es la actividad social como médico, en la Sociedad de Otorrinolaringología, que es uno de sus fundadores, y después en una de sus grandes pasiones que fueron los caballos. Él fue criado en el 33 en el campo al principio, antes de empezar su actividad, su educación liceal, que fue en Montevideo, y llegó a ser presidente del Jockey Club de Uruguay. Fue una persona que tuvo un amor por el turf muy grande. Su personalidad, sus amigos y su familia. Tenía su cariño puesto en su casa de Atlántida, que como ustedes ven, era muy distinta a la Atlántida de hoy. Él tenía su casa en la Rambla, en ese paisaje que muchos conocen y que algunas de estas casas aún se mantienen. Su biotipo. Quintela era activo, tenían un sobrenombre para sus amigos que le decían Arruguita, porque era muy gestual en su manera de manejarse, muy sanguíneo. Su vida cotidiana tenía todo el hospital, almorzaba en su casa diariamente y tenía su casa en la calle 8 de octubre. Toda su consulta en la red, que era sumamente numerosa. Sus pasiones, como decía, era el turf, los caballos, y le gustaba mucho compartir con sus amigos juegos. Le gustaba, tenía la cualidad de gustarle hacer trampa jugando a las cartas y jugando a algunos juegos. Y hay un cuento muy simpático, que jugando a la taba en Atlántida, le hace trampa a sus amigos y gana 5 pesos. Y vuelve en tren, era la manera como se iba, vuelve en tren de Atlántida a Montevideo, compra un número de lotería y gana. Y reparte todo lo que ganó entre todos los que compartían el juego de taba, sin que nadie supiera por qué lo hacía. Era una persona que tenía ese humor y después lo comunicaba, como había hecho la trampa, y eso a su hija también. Su hija le gustaba hacer juegos de cartas, de pasión, muy importante. Para terminar, digamos, ¿cómo vemos personalmente el impacto de la vida de la medicina uruguaya de Manuel Quintela? Fue un constructor institucional. Creó, digamos, bases muy fundamentales en que se fundó la Facultad de Medicina, digamos, del siglo XX y el actual, en lo que son los conceptos de reglamentos docentes, de estructura institucional, de las distintas especialidades, la caracterización de los distintos cargos y su obra, digamos, más importante, su visión por la cual hace un cambio fundamental en la medicina uruguaya, como fue el desarrollo del Hospital de Clínicas, las bases fundamentales del Hospital de Clínicas. Manuel Quintela va sus últimos años, durante más de un mes, a Europa a ver la construcción de hospitales, a interiorizarse sobre la construcción de hospitales, pensando en el hospital universitario, en el Hospital de Clínicas, ya muy enfermo. En París tiene un ataque cardíaco, le recomienda volverse con muchos cuidados, esos cuidados los toma porque quiere llegar a Montevideo y que no se frustre todo lo que había hecho, y en ese año, 1928, él, en una sección del Consejo de la Facultad de Medicina,
digamos, su última palabra fue los estudiantes y cae muerto sin que se le pueda hacer ninguna reanimación en ese momento. La vida de él fue una vida de pasión, una vida de amistad, de compromiso social, político y con la medicina, tanto en el desarrollo de su especialidad, de la cual fue gestor fundamental, como el desarrollo institucional de toda la medicina en su totalidad. Bueno, esa es la visión, digamos, más vinculado a la otorrinolaringología que tuvo este, digamos, padre de la medicina nacional.